es permisible y hasta dónde puede actuar la iglesia. Y le pregunto eso porque yo recuerdo cuando usted llega en un 2012 donde había una gran convulsión por unas reformas, la reforma religiosa del 2012 le decían que les da más libertades a la iglesia para participar en la vida pública. ¿Hasta dónde? Bueno, el primer puntito que yo quisiera ver es, cada persona somos libres. Está más no sirve, chintole. Perdón. Es un derecho humano la libertad en todos los campos. Libertad de votar, libertad de... Y también tiene que existir la libertad religiosa. ¿Qué significa? Que cada ser humano elija la religión que él quiera. Ese es un derecho. Bueno, por nuestra historia en México se limitó, yo no diría, bueno sí, a la iglesia, pero especialmente a los ministros en concreto, obispos, sacerdotes y religiosas, se nos limitaron nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho de votar, el derecho de incluso ocupar un puesto. Yo diría, no lo necesitamos, porque tenemos una labor ya nuestra muy importante, que es precisamente transmitir el Evangelio y trabajar por el reino de Dios. Y ese reino de Dios nunca se acaba y es lo que anhela todo ser humano. ¿Qué anhela el ser humano? El amor, la verdad, la fraternidad, la justicia. Eso que se propone como palabras, pues nosotros estamos trabajando para que se haga realidad. Ese es el reino de Dios. Bueno, cuando usted me habla de esto, que quede claro, en México se hizo la libertad, más bien se limitaron nuestros derechos como iglesia. En una ocasión que me invitaron a mí a un panel en que incluso Sí. y había dos exgobernadores, y recuerdo bien que decían, oiga, ¿y por qué la iglesia se mete en temas políticos? Yo dije, a ver, primero vamos por el término iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los bautizados, todos los bautizados. Y yo les dije, a ver, discúlpenme, levanten su mano todos los que están bautizados y son de la iglesia católica. Pues la mayoría. Digo, mi pregunta es, ¿qué están haciendo aquí? Pues si la iglesia no se debe meter en política. Pues sí. Y le digo, Ajá. miren, la política, como ahora lo dice el Papa ya más bonito, dice, es el ejercicio más noble del amor, de la caridad. Y en ese sentido, todos estamos llamados a hacer política. Esto es, a trabajar para que haya un bien para todos, porque es el bien común. ¿Y qué significa el bien común? El conjunto de condiciones para una vida digna para todos. ¿Qué necesita? Alimento. Y para que haya alimento necesita trabajo, fuentes de trabajo. Y aprovecho, necesitamos a los empresarios, ¿eh? Nada de que eliminarlos. Los empresarios son los que crean las fuentes de trabajo. Pero también a los empresarios les decimos, tienen que ser justos, buenos salarios también. Bueno, el alimento, casa, salud, buenos hospitales. Ahorita en nuestro México falta mucha medicina, ¿eh? Y esto es una injusticia, tanto dinero que se ha gastado en otras obras que no son tan importantes como la salud. La educación, necesitamos que en todos los pueblos, y aprovecho, existe desde, pues yo diría desde que estaba el PRI, después el PAN, existe los apoyos sociales, porque a veces pensamos que ahorita no, los apoyos existen, incluso el seguro popular existía, donde la gente podía, bueno, y ese es parte del servicio a los demás, pero no podemos conformarnos con que llegue una mensualidad, que ya está por ley, que quede claro, eso es de ley, pero sí tenemos que luchar todos porque haya una vida digna para todos. Esa es la palabrita, todos. Y en esa vida digna, insisto, que no les falte el trabajo, que no les falte la salud, que no les falte la educación y el desarrollo, la paz sobre todo, la armonía. Entonces, esto es política. Y al gobierno le compete ser como el, el director de la orquesta. No le compete el tocar los violines, no le compete el querer hacer todo, querer ser empresario, ¿no? A los empresarios les toca promover.
organizar eso sí, y que todos paguemos que paguemos todos nuestros impuestos, todos. Pero también que el gobierno sea honesto, recto, que esos impuestos se distribuyan para lo mejor de todos, ¿eh? De todos. Bueno, esto es la labor. Entonces, cuando dicen que la iglesia no se mete en política, primero debo decirles que la iglesia está formada por todos los bautizados. Ahora, que los ministros de culto, que somos nosotros, obispos y sacerdotes, no queramos ocupar puestos públicos, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, o se sirve acá o se sirve acá. Claro, totalmente. Y es más, yo les digo, nosotros tenemos otra misión tan importante, pero desde el Evangelio, si ustedes se dan cuenta, desde el Evangelio nos toca anunciar que todos tenemos obligaciones de vivir en paz. Y si alguien está dañando, tenemos que denunciar que hay abusos y que por lo tanto no estamos de acuerdo que el hermano se vuelva contra su hermano. Llámese la violencia, llámese el abuso, abuso de menores, abuso de las jóvenes, etc. Entonces, ahí tenemos que hablar. Y también, ¿por qué no? Si nosotros como iglesia estamos fallando, también tienen todos derecho a decir, ustedes están fallando en esto. O sea, tenemos que luchar todos juntos por el bien de todos. Entonces, cuando alguien dice, es cierto que en la ley sí puedo decir que estuvo metida Bueno, primero, en 1992 ya se nos dio el poder ser ciudadanos, no éramos ciudadanos. Y eso es algo de nosotros. Yo me acuerdo cuando alguien decía, es que la Constitución, claro que la Constitución, ¿y qué dice el artículo de la Constitución? Que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos. Ustedes no están cometiendo injusticias, porque a nosotros nos están marginando y no nos consideran ciudadanos, nomás por hecho de haber elegido servir a Dios y servir al pueblo. Ya, por lo menos ya se nos reconoce como ciudadanos, ya es ganancia. Que si alguien quiere un puesto público tiene que renunciar 5 años, pues que renuncie. Yo al menos ni aspiro a esa, porque creo que mi labor es más importante que eso, ¿verdad? Porque es la obra de Dios, que es impulsar lo que Dios quiere, la fraternidad, la justicia, el amor, la paz, tocar los corazones de los seres humanos. Bueno, entonces decía, ojalá y en nuestra Constitución pues se respeten también la libertad. Ya estaba ahí, no se ha aprobado, pero ahí estaba ya. La libertad de culto, o la libertad religiosa, es mejor. Libertad religiosa significa que todos elijan la religión que quieran, no una exclusiva. En tiempos de Morelos, yo les digo, chequen a Morelos, cuando decían, la única iglesia será la católica. No, ya no estamos en esos tiempos. La que cada quien quiera. Y si alguien dice, yo no quiero ninguna, pero que se respete la religión que cada quien. Libertad religiosa legalmente, para que también se reconozca. Fíjense que algo también, los bienes que tenía a veces la iglesia, se los quitaron. Hasta que ahora sí, ya podemos tener algunos bienes. Pues, ¿para qué? Pues para la educación, para la catequesis, para las oficinas, etc. Antes no se podía tener. Bueno, entonces creo que ya avanzamos, pero falta mucho libertad religiosa, insisto, no por nosotros, sino en general para todo el pueblo. Cuando se dice Estado laico, está bien, lo que a veces se entiende mal, laico significa pueblo, laos, significa que el gobierno, como gobierno, no puede tener una religión oficial. Eso que quede bien claro. Y nosotros estamos de acuerdo en que haya un gobierno laico. Esto es, un gobierno donde no haya una religión oficial, pero sí que promueva la libertad religiosa de todos, porque es un derecho. Eso sí. Pero tampoco estamos de acuerdo en lo que se llama el laicismo. El laicismo significa que el gobierno trate de limitar las libertades religiosas. ¿Se acuerdan que ya hubo un intento, no? Es decir, prohibido poner los nacimientos, ¿verdad? Prohibido poner los nacimientos. ¿Por qué no? Si la mayoría de la gente pues es católica y quiere poner ahí su nacimiento ahí en la plaza, ¿por qué? Pues es del pueblo, ¿o qué? ¿O de quién es? Y así cositas que de repente dice uno, o sea, tiene que haber un respeto también a las costumbres, a las libertades. Y discúlpeme que ahorita yo hable también
Nuestro México, hoy más que nunca necesitamos cuidado. No nos dejemos convencer por cualquier cosa. Primero, a decirles a todos nuestros hermanos ancianos, incluso a los jóvenes, que lo que se da de parte del gobierno como una obra social, qué bien, y hay que agradecerle, pero que no se vendan, que no por eso ustedes vendan su voto, ¿no? Es plena libertad. Pero yo también diría, lo que más necesitamos son fuentes de trabajo, y que los que ya están grandes, por supuesto, deben tener su seguro que les llegue sin que estén haciendo colas. También eso, están haciendo unas colotas ahí para recibir una ofrenda. Eso no está bien, que quede claro, ¿verdad? Y la otra, hoy nuestro México, que no se nos olvide, nuestro México es democrático. Tenemos 3 poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bueno, pues ojalá y también pensemos que una auténtica democracia se equilibra. Por eso son los 3 poderes, para que no lleguemos a tener concentración del poder en un solo poder. De ahí que van a venir las elecciones. Yo sí diría, piensen en candidatos honestos, rectos, de los mejores, del partido del que sea, pero gente honesta, recta, y que se equilibre. Por ejemplo, en el poder legislativo, que haya equilibrio para que también puedan las propuestas del Ejecutivo, pues si son buenas, claro que hay que aprobarlas, y si no son buenas, pues también hay que rechazarlas. Pero también del otro lado, ¿no? Claro. Que puedan entrar las... Que entren todas buenas. Y ahorita, pues el Poder Judicial. ¿Qué soga le están poniendo al Poder Judicial? El Poder Judicial, también que quede claro, México necesita mucha justicia. Yo creo que es uno de los problemas grandes que tenemos. Ahora, si se quita el Poder Judicial, imagínense, ¿y van a poner a quién? ¿A gente que ni siquiera sabe de leyes? Esto es terrible. No. Y ahorita muchos trabajadores, vimos las marchas, ¿no? Muchos trabajadores, pues son trabajadores. Entonces yo sí diría, equilibrio en la democracia. Por esto, y esto está en la Constitución. Yo sí, discúlpeme, pero yo sí diría, elijamos gente honesta en todos los campos. Y en el Poder Judicial, que se elija, por supuesto, se presentan a las cámaras, son los que eligen gente capaz, gente erudita, gente buena para las leyes. Los mismos jueces correctos. Lo que sí habría que pedirles a ellos es pues que sean justos. Si ellos van a impartir justicia, pues que sean justos, rectos, que no vayan a abusar también de su poder para tener ganancias. Esas son las tentaciones que todos tenemos. Yo a veces les digo, Jesús nos ha dicho, el poder del dinero corrompe. Y la dice la Escritura, el afán de dinero corrompe los corazones de cualquier persona, ¿eh? Y si yo estoy en el poder... Del pues, nivel de preparación que pueda tener, alto o bajo. O sea, quien sea, la preparación no basta la intelectual, se necesita también la del corazón, la ética, los valores. Qué bonito que los que imparten justicia, como dice su nombre, impartan justicia. Que no se vendan por la lana. Que el Poder Ejecutivo sea auténticamente uno que una al pueblo de México. No que lo divida, sino que busque el bien. Un Poder Legislativo que haga leyes justas. Bueno, pues creo que México se expresó y se manifestó en la defensa del INE. El INE es una institución de la ciudadanía, precisamente para evitar los abusos que se había, que siempre ganaba a X partido. Y en cambio aquí, pues ya hay alternancia, ¿no? Y qué bien que no se quitó ahí. Y ahorita también diríamos, pues hay que trabajar con gente bien en nuestras próximas elecciones. Necesitamos un México unido, un México en paz, un México donde los poderes estén equilibrados y no estén peleados, sino que se busque el bien de México, el bien de los ciudadanos. Pero yo sí, discúlpenme, pero yo sí creo que sí necesitamos un poder judicial auténtico, gente perita, gente y jueces competentes, pero también jueces justos, sanos. Y si digo de eso, también del poder legislativo, leyes justas, leyes que busquen el bien de los ciudadanos, no de mi partido. Yo creo que es otro de los peligros, que cuando dice ahora estamos nosotros, ahora están otros. No, si no es el partido, es el bien de México. Y lo mismo quien llega al Poder Ejecutivo, que elija gente sana, honesta, y que hagan un buen equipo. Todo esto tenemos que trabajar en nuestra patria, y todo esto es el Evangelio, que quede claro. Porque el Evangelio nos dice que una vida digna para todos, donde exista
la unidad, la fraternidad, la paz, la justicia, y eso es lo que queremos. Monseñor, está muy interesante la plática, el tiempo nos ha comido. Yo creo que da para otra entrevista así de este calibre. Agradecerle y bueno, pues primero satisfacer una curiosidad personal, pero toda esta disertación que nos da mucha luz y mucha claridad para lo que viene. Muchas gracias, Monseñor. A sus órdenes. Amigos, esto fue la entrevista con Ulises Lugo. Nos vemos en la próxima emisión. Adiós.